a otras entidades, me refiero al Poder Legislativo, a otras entidades para aprobar la reforma educativa federal. Tengo en la línea telefónica a la diputada local de Movimiento Ciudadano, Mara Robles. Mara, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Gracias. Muchísimas gracias. Igualmente, encantada de saludarte y también a tu auditorio. Mara, ¿qué significa esta reforma que haya salido ya, que esté lista, que se ha declarado constitucional? ¿Qué rescatas tú de este proceso? En primer lugar, que se aprobó un artículo 3º constitucional desde una perspectiva de derechos. Eso quiere decir que los niños, las niñas y los jóvenes están al centro, que se mantiene la rectoría del Estado, tanto para el ingreso como la promoción de los profesores, y en el caso de intereses muy particulares que a mí me emocionan, que se logró incluir la educación inicial, es decir, la de los niños de 0 a 3 años, porque todas las teorías pedagógicas y educativas a nivel internacional demuestran que lo que ocurre en los primeros años de vida es definitivo para el desarrollo de las capacidades cognitivas, socioafectivas de los niños, y este tipo de educación en nuestro país había sido abandonada y es muy importante que se incluya. Por otro lado, también se incluyó la perspectiva plurilingüe y multicultural. Esto es fundamental en un país donde tenemos centenas de idiomas que están en riesgo de perderse, porque aunque no lo creas, en México no hay idioma oficial. El español no es el idioma oficial. Y a pesar de que no es el idioma oficial el español, por supuesto que las clases solamente en algunas regiones del país se dan en otras lenguas que son muy valiosas. Y bueno, para mí quizá lo más relevante políticamente para el Estado de Jalisco es que esta vez no fuimos una oficialidad de partes desde el Congreso Estatal, sino que acudimos a todos los foros a los que convocó Esteban Moctezuma, al que hay que reconocerle que escuchó a todo el que quiso hablar, y fuimos a la Cámara de Diputados, fuimos al Senado, y como Congreso del Estado de Jalisco propusimos que se incluya como un derecho la educación para la vida. ¿Eso qué quiere decir? Que no solamente los chicos tengan derecho a aprender español, matemáticas, ciencias, lo cual por supuesto es imprescindible y para eso va uno a la escuela, sino que además tengan derecho a recibir alimentación saludable y rica para acabar con la obesidad y sobrepeso infantil, educación en artes, es decir, clases de teatro, de canto, de danza, de instrumentos musicales, educación socioemocional, porque también es muy importante acabar con la violencia y estar a favor de la paz. Y se incluyó también algo que me parece muy relevante, que es el derecho de los estados a proponer contenidos regionales y federalistas. Así que considero que el balance es positivo y por eso la mayoría del Congreso del Estado votamos a favor. ¿Quieres decir que las propuestas hechas por Jalisco sí fueron retomadas? Absolutamente, y eso me hace sentir muy orgullosa porque lo hicimos por encima de los partidos, es decir, tanto PAN como PRD, como Morena, como el PRI, como Movimiento Ciudadano, nos unimos y fuimos a convencer a todos con argumentos. Eso es muy importante porque no es un tema que une, es un tema que hace que las diferencias partidistas pasen a segundo plano, y Jalisco, insisto, no fungió ahora como oficialidad de partes para esperar algo que se decidiera en el centro, sino que hicimos valer nuestra voz, y la verdad es que estamos muy contentos y muy reconocidos de que se escucharon nuestros argumentos, y ahora lo que nos toca en los próximos 180 días no es una armonización de la ley, que en otras palabras significa copiar y pegar lo que se hizo en lo federal, no. Ahora lo que vamos a hacer es un gran parlamento abierto para incluir a todas las voces y enriquecer en la medida de nuestras capacidades y atribuciones la iniciativa del 3º constitucional. Ahora, a lo mejor tú dices, ¿todo es perfecto, Mara? No, todavía hay cosas que están en la incertidumbre, que tenemos que resolver en las leyes secundarias. Por ejemplo, hay duda de si realmente el artículo 16 transitorio va a permitir el regreso a la discrecionalidad, a la corrupción en el asunto de las plazas, pero la respuesta es no lo vamos a permitir. Los académicos, los universitarios, los investigadores, los padres de familia, los maestros, que son la mayoría, que son honestos, que son trabajadores, que están ahí por sus capacidades, pues vamos a defender juntos que de ninguna manera se regrese a los tiempos del pasado. Entonces hay mucho trabajo por delante, tanto en lo federal, con las leyes secundarias, en las que vamos a seguir participando, porque somos un Estado de la República, y en segundo lugar, con la elaboración de la ley estatal. Mara, deja regresarme un poco a lo que planteabas de información sobre la alimentación, de comer bien.
Recuerdo que en el pasado se prohibía, por ejemplo, los alimentos chatarra en lugar de educar e informar de la calidad nutrimental de lo que se consume. Recuerdo cuando tú fuiste rectora en la zona de Los Altos, algo así pusiste en marcha allá en Tepatitlán, ¿no? Claro, fíjate que el Centro Universitario de Los Altos tiene una tradición mucho antes de que yo fuera rectora. No estoy segura de si fue con la rectora María Esther Velar o con Ruth Padilla o incluso antes, de que en cuartos no se venden refrescos ni tampoco se vende comida chatarra. Eso ya es una gran tradición que se adelantó a su época. Pero efectivamente, cuando yo tuve esa oportunidad de ser rectora de ese maravilloso centro universitario, introdujimos además el que pudiéramos sembrar nuestro huerto. Y llegó el momento en que teníamos tantas lechugas, tanto cale, esa col rizada que tiene más proteínas que la carne, tantos tomatitos cherry, que nuestro propio laboratorio de alimentos ya te servía todo el tiempo ensaladas orgánicas. Llevamos a la cafetería el mejor café a kilómetros a la redonda, porque creemos que comer no solamente es un asunto de salud, es también un asunto de cultura. Y si México ostenta el nada honroso primer lugar mundial de obesidad y sobrepeso infantil, eso se debe en buena medida a que no estamos educando para la salud. Y como todo el mundo sabe, un niño, un joven que no está comiendo adecuadamente, pues no puede aprender adecuadamente. Y no solamente porque se afecte su salud física, sino porque también se afecta su capacidad de aprender y también es mucho más proclive a ser víctima de bullying. De tal manera que educar para la vida quiere decir que no solamente te hagas cargo de las capacidades de pensar y aprender de los niños, sino también de su panza, de su corazón. Somos personas integrales y tenemos que resolver el gravísimo desastre que es que 5 de cada 10 niños salgan de la primaria sin saber leer y escribir. Yo quisiera que nadie se olvide de eso. En México hay un problema muy grave de calidad de la educación y desde luego que la culpa no es de los maestros. Esa visión persecutoria, limitada, de que los maestros son los culpables, es un error de toda naturaleza y nosotros tenemos que lograr que todo el Estado se corresponsabilice junto con los padres de familia, con los profesores, con todos los sectores económicos y con todos los partidos políticos, de que tenemos que invertir mucho más en educación, que tenemos que hacer una educación que sea mucho más útil, mucho más pertinente, mucho más relevante. Y estoy segura, como les dije, que no es que sea el artículo 3º constitucional perfecto, pero sí es el mejor artículo 3º constitucional posible, y eso es una cosa que los legisladores debemos de difundir, porque de otra manera simplemente queda como todos los que votaron a favor es porque seguramente ganaron algo y todos los que están en contra son porque son rebeldes sin causa. No, la realidad no es así. Tenemos un estupendo artículo 3º y creemos que ahora en la legislación secundaria podemos precisar aquellas cosas que generen incertidumbre y tenemos que lograr que elementos tan relevantes como la obligatoriedad de la educación superior no se vayan a convertir en una condición para bajar la calidad de la educación superior. Es decir, nosotros no queremos universidades de cochera, no queremos universidades patito. Las universidades no son guarderías para los jóvenes. Las universidades somos instituciones de educación superior que tenemos que hacer docencia, pero también investigación, pero que también difusión, divulgación de la cultura. Este canal en el que tú estás entrevistándome, que es mi casa también, es un ejemplo de cómo las universidades jugamos un papel muy importante también en la construcción de ciudadanía. Entonces, bueno, pues hoy se dio un paso fundamental, por eso en el Congreso del Estado de Jalisco votamos a favor, pero tenemos gran cantidad de trabajo para incidir en las leyes secundarias y para también hacerlo en Jalisco con nuestra ley, insisto, en un parlamento abierto donde todas las voces quepan. Mara, ¿y qué opinas de estas voces en contra de esta reforma educativa que algunos dicen que es una simulación y otros que se parece mucho a la reforma de Peña Nieto? Mira, son dos extremos, es muy curioso. Tú no puedes acusar a una misma ley de ser dos cosas contradictorias. O sea, si se parece a la reforma de Peña Nieto, bueno, pues entonces no tendrían que haber votado a favor los amplísimos sectores de Morena que lo hicieron. O al revés, si es una simulación, pues entonces el PRI no tendría que haber votado por esa reforma. Evidentemente que si se consiguió una coalición tan amplia de partidos, pues es porque todos de alguna manera encontramos elementos suficientes para sentirnos representados. Yo, por ejemplo, lamento muchísimo que el diputado Romero Hicks
que es una de las personas que más saben de educación, que más aportó a la reforma, al final haya votado junto con su grupo parlamentario en contra. Porque si alguien aportó, fue ese grupo y la red de educación en derechos, de expertos, de especialistas en educación, que se unieron en una iniciativa que firmaron PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano. Entonces, yo diría que el tercero constitucional quedó suficientemente robusto como para luchar porque sus principios se materialicen en las leyes secundarias. En pocas palabras, están ahí garantizados los derechos más importantes y tenemos que hacer que los detalles los ratifiquen en la Ley General de Educación, en la Ley para la Coordinación de la Educación Superior y desde luego en las leyes estatales. Entonces, no hay que ser ni triunfalistas ni catastrofistas, sino ser ponderados y hacer un análisis político y educativo que se acerque a la realidad. Y yo insisto que la perspectiva de derechos sin duda es una gran aportación. El interés, hay que decirlo, del presidente y de Morena de contribuir a la equidad se materializó, y también el interés de Movimiento Ciudadano de lograr educación para la vida se materializó, y también el interés del PRI de insistir en que la evaluación no puede ser una mala palabra, sino que tiene que encontrarse la manera de que no sea persecutoria, como ha dicho en nuestro caso Enrique Alfaro. Pues sí es posible hacer leyes que no sean solamente a favor de una corriente o de otra. Entonces, bueno, pero también viva la discrepancia. También es muy bueno escuchar las voces discordantes. También hay que convencer, también hay que sumar, tampoco hay que descalificar. Entonces, yo siempre soy solidaria con los maestros que protestan, siempre soy solidaria con los maestros que se acogen a la ley. Con lo único que estoy en contra siempre es de la estridencia, de la violencia, y creo que si nosotros logramos difundir adecuadamente el contenido de la reforma, vamos a encontrar más unidad para que en las leyes secundarias tengamos mejores avances. Bueno, Mara, pues estaremos atentos a este proceso de Parlamento abierto, ya nos irán platicando la mecánica, pero por lo pronto te agradezco que hayas tomado la llamada. La agradecida soy yo y muchísimos saludos a todos los universitarios y a la ciudadanía que nos escucha. Estoy para servirles. Muchas gracias. Muchas gracias. Es la diputada local Mara Robles, diputada local de Movimiento Ciudadano, hablando precisamente de la reforma educativa.